Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Yo soy Carlos Sogor y hoy vamos a hablar de comunicación interpersonal, una de las habilidades que más me gusta y que además mejor se me da, sobre todo cuando estoy haciendo formación y cuando estoy dando charlas o conferencias. Es una de las habilidades que normalmente me piden siempre que explore cuando estoy haciendo estas formaciones y charlas, ya que es una de mis especialidades. Como digo, hoy vamos a hablar de comunicación interpersonal. Hoy vamos a hablar de cómo convertir la conversación privada de tu cliente en conversación pública. Antes de nada hay que definir qué es la conversación privada y qué es la conversación pública. La conversación pública es aquella que se escucha y la conversación privada es toda aquella que mantenemos con nosotros mismos, toda aquella que no verbalizamos, por así decirlo, o que no comunicamos. Normalmente son todos aquellos pensamientos, todos aquellos razonamientos, todas aquellas valoraciones, prejuicios o interpretaciones que hacemos mientras estamos hablando con otra persona, negociando con otra persona o vendiendo o comprando. Como digo, esta conversación privada la mantenemos con nosotros mismos y además suele ser bastante intensa. De hecho, normalmente soy bastante partidario de dejar que el cliente tenga cierto grado de conversación privada, es decir, que tenga tiempo para pensar. Ya os he comentado varias veces en este podcast que es importante darle tiempo al cliente para que piense cuando estáis haciendo una presentación o cuando estáis negociando con él algún parámetro, algún término concreto de entrega de un producto, de un servicio, de pagos, de financiación, cosas así. Como digo, además, la conversación privada puede también contener prejuicios. Ya lo hemos hablado también muchas veces en este podcast. Puede tener malas experiencias ese cliente y puede tener ciertos prejuicios, o bien hacia nuestro producto, o bien hacia nuestra empresa, hacia nosotros mismos incluso puede suceder, o porque ha tenido malas experiencias con la competencia o con productos similares o con productos del mismo mercado. En la conversación privada influyen multitud de cosas. Influye desde nuestra comunicación no verbal, nuestra comunicación paraverbal, la propia comunicación verbal, ¿de acuerdo? Todos los inputs que recibimos a nivel visual, a nivel de información, si la información que nos están dando es estructurada, si nos resulta atractiva, si no lo hace, si no nos resulta atractiva, o si tiene, pues por ejemplo, en un catálogo una tipografía que no nos gusta o alguna fotografía que consideramos de mal gusto o desagradable. Como veis, se puede establecer una conversación privada por multitud de situaciones y multitud de circunstancias. Y tenéis que entender que cuanto mayor es la conversación privada de un cliente, más difícil es la venta. Una cosa es, como os he dicho, dejar cierto tiempo o permitir cierto margen de conversación privada del cliente, entre otras cosas, porque si estamos muy atentos podemos saber por dónde se está dirigiendo la conversación privada de nuestro cliente y podemos incluso ver si aún tiene alguna duda, o podemos ver si está totalmente decidido, o podemos ver si hay algo que no le gusta. Todo esto lo vamos a conseguir haciendo escucha activa y sobre todo observando gran parte de sus reacciones a cierta información, ¿de acuerdo? Porque al final la conversación privada es simplemente eso, la reacción a información o circunstancias, como he dicho. ¿Cómo saber si hay mucha conversación privada en tu cliente? Pues esto se hace, como digo, mediante observación. Si ves que está despistado, si ves que está mirando detenidamente como si no escuchara, si cuando te está escuchando de repente se sobresalta como si se acabara de despertar y dijera, ¿qué? ¿Perdona? O te dicen, ¿cómo?
y te pide que le repitas información, todo esto puede indicar que el cliente tiene un alto grado de conversación privada, que está hablando mucho consigo mismo. Después de todo esto, la pregunta lógica por vuestra parte y por la mía sería decir, vale, Carlos, ya he identificado ya sé lo que es la conversación privada, ya he identificado cómo saber si mi cliente está teniendo mucha conversación privada, pero ¿cómo hago para reducir esa conversación privada y hacer que no afecte tanto a la venta? Porque si acabas de decir que cuanto mayor es la conversación privada, más difícil es la venta, lo que nos interesa a los vendedores, por supuesto, es transformar esa conversación privada, o bien transformarla en conversación pública, o bien hacer que se reduzca esa conversación privada. Lo más sencillo empieza por cambiar uno mismo, es decir, por abrirte tú mismo, por identificar que se está produciendo esa conversación privada y empezar a tú mismo dirigir esa conversación hacia una conversación pública. Es decir, no decir solamente las cosas buenas de tu producto o tu servicio, sino también decir cosas malas y esperar la reacción de tu cliente. Hace un par de episodios os hablaba de cómo conseguir que un cliente, hablando también de comunicación interpersonal, de cómo conseguir que un cliente, cómo conseguir saber si un cliente, además de estar escuchándote, está interesado en lo que estás vendiéndole. Bueno, pues os decía que decirle algo del tipo, hay un pequeño problema con este producto, pero ya te lo contaré cuando firmemos el acuerdo o cuando firmemos el contrato. Entonces, vamos a empezar a cambiar esto, es decir, eso lo que haría sería saber si el cliente tiene interés o no tiene interés en el producto, pero en este caso, cuando lo que nosotros queremos es que la conversación privada no lleve al traste la venta, lo que tenemos que hacer es empezar a liberar información, ¿de acuerdo? Entonces, decir estas cosas malas puede servir para que el cliente, veamos esa reacción de si se siente aliviado o si se siente preocupado. Otra de las cosas que suele acabar bastante rápido con la conversación privada de un cliente son las experiencias reales de uso. Es decir, una de las mayores preocupaciones de un cliente, y que es lo que cuando un cliente está pensando en voz baja, cuando no está comunicando, cuando no está hablando contigo, cuando la conversación es privada, lo que está haciendo muchas veces es pensando cómo ubicar ese producto o ese servicio en su empresa, o si ese producto se ubicará correctamente en su empresa o en su desarrollo diario o en su metodología o en su workflow, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que le cuentes experiencias reales de uso. Pues tal cliente similar a ti lo ha usado para esto y le ha dado estos resultados, ya ha tenido estos problemas que hemos subsanado de esta forma. Al final, de lo que se trata es de que, aunque el cliente no se comunique con nosotros vayamos poco a poco respondiendo esas preguntas o esas inquietudes que pueda tener internamente. Por supuesto, todo esto debes de combinarlo siempre que sea posible con preguntas abiertas directas a tu cliente, para que profundice en lo que le gusta o en lo que no le gusta de un cliente. También te recomiendo utilizar a menudo la pregunta poderosa, el por qué, ¿de acuerdo? Preguntarle, oye, ¿y qué es lo que... De todo lo que has oído hasta ahora, por ejemplo, una buena opción de acabar con la conversación privada de tu cliente sería, cuando notas que está muy inmerso en esa conversación privada, sería lanzarle una pregunta del tipo de, oye, de todo lo que has escuchado hasta ahora, ¿qué ha sido lo que menos te ha gustado? ¿O qué ha sido lo que más te ha gustado? Y cuando te diga, pues lo que más me ha gustado es el precio, o lo que menos me ha gustado es el tiempo de entrega, o el precio, también, que suele ser lo que menos les gusta a los clientes, pero cuando te diga, lo que menos me ha gustado ha sido el tema del precio, que lo veo un poco caro. Y tú le dices, vale, ¿por qué lo ves caro? ¿Recordáis esa pregunta poderosa que es el por qué? Que es cuando un cliente
nos dé cualquier tipo de información, sea positiva, sea negativa, sea una objeción, sea un argumento, siempre hay que preguntarle por qué. Porque de esta forma vamos a conseguir muchísima información. Y sobre todo, el cliente tarde o temprano va a sacar toda esa conversación privada hacia afuera. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por seguir escuchando Vendedor Profesional. Hoy es un episodio un poco especial porque es el último episodio antes de un nuevo cambio de rumbo en Vendedor Profesional. Si os gusta este podcast, si os gustan las ventas, si os dedicáis a ello o simplemente os interesa vender más, muchísimas gracias por haber escuchado este podcast hasta este episodio y os invito a que escuchéis el siguiente, donde os explicaré un pequeño cambio, un pequeño o no tan pequeño cambio que va a haber en Vendedor Profesional y que creo que os va a interesar. Hasta el próximo programa.